como soy un poco cabezón, a mí lo de volver por el mismo sitio que he venido, pues no me apetece. Lo que voy a hacer es, voy a dejar todo aquí, el equipaje me lo guardas. Claro, claro que Voy solo con la moto. Me gustaría avanzar por ahí, por esa brecha. A ver, la idea es, voy a intentar buscar la brecha, que sí que hay una brecha que va a San José de la Noria, ¿no? Se llama. Bueno, vamos allá, a ver qué nos encontramos. Todo el mundo dice que está muy complicada. Tengo que ir por este Caminibiri, que es por donde vine ayer, hasta el cauce de un río, y ahí a mano izquierda sale la brecha. Lo lógico sería volver por los pasos de ayer. Lo que pasa que aquí no se ve, pero aquí hay unas brechas que llegan hasta unos ranchitos que hay por aquí. ¿Y la brecha qué? ¿Será esta? Disculpa, ¿la brecha que va a San José de la Noria es esta? la que sigue. Ahí. Sí, voy a mirar nada más. Bueno, todo el mundo dice que está muy mal y estos chavales pues son jóvenes y por tanto intrépidos. Así que yo creo que está casi descartado que lo haga, pero bueno, vamos a mirar, ¿no? Ya que estamos. Vale, pues sí, es esta. Así que ala. Bueno, un poco de arenita para empezar. Uf. Pues está bueno esto, sí. Se supone que esto es lo fácil. O sea, aquí ya con carga. ¡Buah! Esto es la historia de la presión. Que bajas la presión para la arena. Pero te encuentras con esto y ¿qué? Un llantazo rápido aquí. Y otra vez arena, ya verás. Bueno, esto está bastante difícil y no empieza a subir. Cuando estás acostumbrado a hacer este tipo de terrenos con 80 kilos de carga mal distribuida, pues claro, hacerlo sin carga es un placer. Uf. Empieza aquí el cachondeo, ¿no? Bueno, primer tramo bastante jodido. Uf. Vamos ya, vamos ya. Tramo de hormigón. De momento bien. Obviamente esto no ha hecho más que empezar, claro. Nadie te advierte del peligro por esto que acabamos de pasar. Complicado. Claro, aquí ya empezamos con el... si me voy a cargar el embrague o no. Bueno, ¿será esto lo peor o...? Vamos a pensar, ¿no? Este trozo ya es jodido. Pero si vienes por ahí enfilado y cruzas hasta este lado, claro, tienes un game over ahí. Pero, puff, horroroso. Ah, mira, es que es un zigzag. Bonito, es muy bonito, ¿eh? Tengo que intentar salir por ahí, hacia la derecha. Está jodido, ¿eh? Está bastante jodido, de hecho. A ver.
Bueno, este trozo de aquí es bastante jodido. Todo roca suelta, muy suelta. Pero ya conociéndolo y pensándotelo bien, incluso con peso lo podría pasar. Tengo la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Entonces voy a mandar el dron. Mira, te enseño hasta dónde he llegado. ¿Verdad que sí? En lugar de estar aquí, platica es... ¿Ves? Hay otra curva ahí, a la izquierda, que he subido andando y bueno, yo creo que esta es la parte difícil, estas dos curvas seguidas y quizá la siguiente. Esta de aquí creo que es bastante dificililla. Pues esa es la parte más maldita. Esa es la mala, ¿no? Y luego después, o sea, lo que yo quería era que vieras... ¿Está transitado ahí? Parece que está transitado. Sí, no, a partir de aquí ya está bien, yo creo, ¿no? Y, o sea, lo que más me preocupa es... Yo creo que este trozo lo hago. O sea, lo difícil es al principio. Ajá. Es donde estaba la moto. Viene siendo como a la mitad. Eso es, esas tres. Ajá. Sí. ¿Ahí quedaste o ahí te paraste? No, quedé, pero bien, lo vamos a conseguir, ¿a que sí? Nana, ¿me das un chicle? ¿Qué me has preparado para cenar? Pescado filete, frijoles de la Ajá. olla. ¿Y el pescado este cómo se llama? Se llama cabrilla. Hola, voy a comer. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter. Qué sitio, de verdad, qué paz, ¿eh? Bueno, he vuelto a poner la tienda y mañana nos vamos. Y voy a consultar con la almohada si hago o no hago la brecha. Happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were our best friends till the end. ¿Ya? ¿Listo? Casi. Café y ya. El último cafecito. El último café, Carlos. Exacto. Me quedaría todo el día aquí tomando café, comiendo pescado rico. Bueno, que sepas que se está muy a gusto en tu playa. Pero no, vamos a salir, ¿no? Bueno, vámonos a Agua Verde. Otro lugar en el que poner una X enorme. Qué sitio, qué paz, qué gente más agradable además. ¿Cómo es, vivir aquí tan lejos de todo? Bueno, pues nada, solo nos queda una pequeña decisión que tomar. Si complicarnos la vida o no. Y yo creo, no lo sé. O sea, a mí me apetece mucho intentarlo porque soy muy cabezón, pero me da un poco miedo romper la moto y volver a estar parado. No lo sé. Es atravesar esas montañacas ahí. ¿Vosotros qué decís? Si no lo intento, siempre me voy a quedar con la duda. Así que vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos un trocito vamos. Lo cierto es que hay algo incluso peor que meterte por este tipo de caminos con una moto tan grande y con tanto equipaje. Hacerlo, pero sin estar convencido de ello. Hay como 3 puntos complicados antes de lo complicado. Que ayer sin carga los pasé fácil y que hoy con carga pues veamos qué tal. Otra cosa es intentar no hablar mucho hoy, Tengo que ir concentrado, porque no es broma. Están mis huellas ayer, nada más. Bueno, pues chavalería, empieza la fiesta. Perdonadme si no hablo mucho.
Primera. Muy mal presagio, ¿eh? Esto ayer lo subí a todo lo que daba, pero sin carga. Y ahora que lo veo con carga está mucho peor de lo que pensaba. Y este no es el trozo difícil. Es que tú fíjate qué movida, o sea, esto que ayer lo bajé como si nada, pues ahora, bueno, en cuanto que pase este montículo me dejo caer, pero es que, ay. Uf. Uf. Hoy he sido consciente de lo que cambia la moto cargada y sin cargar. O sea, siempre lo sabía, obviamente. Pero como siempre voy cargado, pues nunca tengo la referencia. Pero hoy que he hecho el mismo camino, cargado sin cargar, es que no tiene nada que ver. Es que son dos motos diferentes. Así es que es... Hombre, imposible no hay nada. Lo intento y este primer tramo lo paso seguro. Pero claro, si en este primer tramo he tenido problemas, que ayer no tuve ninguno, pasé como si nada. Del segundo, hombre, el segundo sé por dónde tengo que intentar pasar, pero es que está... Es que cambia, es que es otra moto por completo. Claro, es que llevas ahí casi 80 kilos. Me da un poco de rabia, la verdad, pero creo que es lo más sensato es irse. Y ya no por o sea, me puedo hacer daño, pero no creo porque vas muy despacio. Hombre, se me puede caer la moto encima, y ya van varias veces. Pero bueno, no es ese el problema. El problema de verdad es romper la moto. Y que tenga que parar el viaje otra vez. Necesito avanzar. Yo no valgo para darme la vuelta. Lo voy a hacer. Pero no valgo, me voy a ir cabreado. ¡Ah! Otra cosa es que si voy y sale algo mal no hay capítulo el domingo. Seguro además. Porque, o sea, o llego a un hotel hoy pronto o no llegamos. Vámonos. ¡Ah! Pero bueno, dentro de todo, pues también es un buen aprendizaje, porque tengo que asumir ya de una puñetera vez. Esto es un viaje vida, entonces llevo una casa entera aquí, llevo mucha carga y obviamente pues no me puedo meter por todos los sitios. Y tal, pero es que tú fíjate, esta misma grava, ayer la pasaba como si estuviera en un videojuego y mira. Ahora ni quien meta la moto por su sitio, ¿sabes? Es que no sabéis lo que es dominar esto. Así que nada, vamos a hacer también una cura de humildad, ¿no? Si no se puede, pues no se puede. Y ya está. Pero no, la verdad es que no lo está. Al menos no tan claro. Estas semanas, rodando por Baja California, probablemente uno de los lugares más espectaculares y exigentes del mundo para hacer moto de enduro, me ha empezado a rondar por la cabeza una idea quizá algo descabellada. Esa idea no es otra más que cambiar de moto, porque mi actual 850 Adventure es posiblemente la ideal para un viaje largo por el mundo, con potencia suficiente para ir cargado, con un buen depósito y que te permite rodar cómodamente por caminos de tierra como este, y mucho peores, pero no tanto como el de antes. Al menos no si le sumamos los casi 80 kilos de equipaje. Claro que podría cambiar de filosofía y evitar este tipo de recorridos tan exigentes, pero lo cierto es que si visualizo Centroamérica y Sudamérica, me imagino llegando a lugares remotos por caminos muy complicados, para lo que sería ideal viajar con una moto algo más ligera, pero que me permita seguir transportando una casa y una productora. Y por supuesto, tengo una candidata en la cabeza, pero os lo cuento más adelante, que tenemos un largo camino hasta el destino de hoy. Volvemos al asfalto y nos reincorporamos a la carretera federal 1, que nos lleva después de varias horas y unos cientos de kilómetros hasta nuestro último destino en Baja California, La Ventana.
Hace, pues yo creo que un mes o así, más o menos, que llegué a La Ventana. La Ventana, que es un sitio pues, de mis favoritos en el mundo mundial. Primero porque está en Baja California y enfrente del Mar de Cortés. Y segundo porque se hace kitesurf, que es otra de mis pasiones, además de la moto y otras muchas más. Así que nada, necesitaba un sitio en el que parar un poco, descansar, pero sobre todo editar todo lo que habéis visto en estos capítulos de las últimas semanas. Así que encontré este hostel, que hacía mucho tiempo que no encontraba un hostel en el que hacía tanta familia, entonces llevo aquí ya un mes, somos todos súper amigos. ¿De dónde eres? ¿De dónde? De Cusamil, la isla de las golondrinas. ¿Y cuánto llevas con el hostel? ¿Qué? ¿6 años? Hay mucha gente trabajando en teletrabajo. Where are you from? Austria. Sí, trabajo desde La Ventana, desde este lindo coworking. I'm from California. ¿Te parece gracioso mi trabajo, eh? Me parece increíble lo que haces. Stock trader. Okay. Cryptocurrency trader. Sí, te parece increíble que me paguen por esto, quieres decir. Bueno, hay mucha gente que viene aquí a trabajar, pero también, por supuesto, o sea, ¿qué tipo de cliente sueles tener aquí? 40% gente que kitea y viene para hacer el deporte. Trabajo en una startup, ¿puedo decir el nombre de la startup? Sí, claro. Que se llama Nowports, Ajá. que es de tecnología y logística. Tal vez 20% gente que da la vuelta por la baja, que está haciendo el circuito. ¿Haces bici? Sí, Y este es un buen sitio, ¿no? Tiene sí, buena es forma. el mejor lugar de todo el país, es el mountain bike. Estoy muy feliz. He conocido a mucha gente, como Cari, que formamos, la verdad, una linda comuna. Trabajo para una empresa de juguetes y ahora me da la oportunidad de moverme y poder trabajar desde mismo Pero por la pandemia. por la pandemia. Y tienes muchas ganas de volver. ¿A Ciudad de México? No, no tengo muchas ganas de volver. Now grab my hand. Months of rain and chest pain. Tell me what's the plan. Y luego además en La Ventana está José, que es mi amigo de Nomad Kitesurf. Y además estoy aprendiendo una movida nueva que se llama foil. Bueno, ya no es tan nueva, lleva unos años, pero para mí es nueva. Lo más importante aquí primero es entender cómo va esto. Un kite que lleva, o sea, que como que se levanta, ¿no? Y empieza a volar. Lo metes ahí, ¿vale? Y ahí es cuando vas a salir. Y me están enseñando en Nomad Kitesurf. Te vas a ir hacia adelante, ¿vale? Hacia adelante y te vas a quedar ahí. Aunque practico kitesurf desde el año 2007, aprender esta modalidad de foil supone casi empezar de nuevo y volver a tragar agua, entre otras muchas cosas. Para acelerar el aprendizaje, hemos decidido aprovechar las mañanas en las que no hay viento y el mar está en total calma, para aprender a levantarme en esta tabla, con ayuda del jet ski. Y como en otras tantas cosas, el verdadero talento es la persistencia y la capacidad de disfrutar de unos buenos golpes. Bueno, después del día de jet ski, hoy es el día de intentar foilear de verdad. ¿Cómo estás? ¿Voy a foilear o no voy a foilear hoy? Segurísimo. Bueno, vamos a ver. 100%. Bueno, 100%. Pues ya saliste el otro día sin viento. O sea, salís algo. Ahora vamos a ver cuánto duro arriba, que es la clave. Yo lo que quiero ya es que parezca que sé. ¿Tú crees que lo conseguiré? Es día 2. Apuesto que sí. Bueno, vamos. ¿Con qué voy? Con un 9. Ahora mismo con un 9, sí. La verdad es que he
he avanzado bastante. Pero justo el otro día me hice polvo en el pie que ya traía medio fastidiado del golpe en moto, no me había terminado de recuperar del todo, yo soy muy bruto, y el otro día me di un golpe bastante absurdo, pero me hice mucho daño, tengo un esguince, entonces llevo como 2 semanas sin poder hacer moto. Hoy ya creo que puedo, bueno, creo no puedo cambiar, así que vamos a ver si llegamos hasta el ferry y nos vamos. Chao. Ahora desde aquí, desde la ventana, nos vamos a La Paz, que es la capital de la Baja California Sur. Ahí vamos a despedirnos de otro amigo de Nacho. Bueno, querido, gracias por... El otro día me llevó aquí el amigo a ver el mar de Cortés desde... Vamos a verlo. ¿Nacho? ¿Sale? Vamos a ver el mar de Cortés desde debajo. Yo también. ¡Hala! Vamos a... Ahí vamos. A bucear. Madrileños por el mundo. Orange County, California. Barcelona Connection. Barcelona Connection. Y Colombia Connection. Hola. French Connection. French Connection. Bueno, voy a apagar la cámara y vamos a pasar al modo GoPro. Fish in the water. ¡Qué maravilla! ¿Ahí viene la lancha? ¿Eh? ¿La lancha? Me voy en una lancha muy grande, sí. Es un que le llaman ferry. Chao. Cuídate mucho. Me voy. Chao, ahora sí. Chao. Chao. Bueno, vámonos de baja, ¿eh? Que ya está bien. Yo creo que está 4 meses otra vez. Pero bueno, ya estamos en el barco, así que ya no hay vuelta atrás. Ya no me puedo escapar. Me voy de Baja California por 4ª vez en la historia de este viaje vida. Y con la certeza, esta vez más que nunca, de que volveré. Primero porque de alguna forma ya pertenezco a este lugar, pero especialmente por algo que sucederá en los próximos capítulos y que tiene que ver con ese posible cambio de moto del que os hablaba al principio. Dentro del no plan tenemos un plan. Y es, me voy a Guadalajara. Primero, a recuperarme el pie lo máximo posible. Lo que se busca es que se inflame las fibras del tendón para regenerar. La cosa es que desde Guadalajara la idea es incorporarme a la costa y ya bajar, como tenía pensado, todo el Pacífico. Pero es que entre medias se ha entrecortado una historia. Y es que estoy planteando cambiarme de moto para Centroamérica.